noches. Hoy estamos con una invitada que ustedes nos han pedido nuevamente y hoy va a presentarnos la importancia del lenguaje en la comprensión lectora con la licenciada que es terapista en comunicación humana y maestra especialista, Ancibi Calderón. Buenas noches, Ancibi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Muy bien. Es un gusto poder acompañarlos, poder estar compartiendo con ustedes nuevamente. Bueno, y bueno, esta noche cuéntanos un poquito del tema. Danos una breve introducción para pasar a tu presentación. Ok, bueno, pues el tema central en sí es la comprensión lectora, pero pues como veíamos en la sesión pasada, el lenguaje juega un papel muy importante, un papel muy fundamental en todo este proceso de la comprensión, no nada más en la comprensión lectora, sino también en la comprensión verbal. Entonces, pues sí, es muy enriquecedor que nosotros como docentes y también como papás, pues estemos considerando esta parte de irla estimulando desde pequeñitos, ¿no? Para evitar después tener alguna serie de complicaciones en grados superiores. Muy bien, pues ahora sí pasamos a tu presentación para que nos cuentes más. Ok. Ahí se ve. A ver, ya te digo. Bueno, yo sí la veo. Ok. Sí, ya se ve. Bueno, pues como ya lo habíamos comentado, como ya lo comentaba Dana, el tema de hoy es la importancia del lenguaje en la comprensión lectora. Y para empezar, quiero que trabajemos, quiero que rescatemos 3 conceptos importantes que son los que vamos a estar manejando dentro de este tema. El primero es el lenguaje, que es algo que ya habíamos visto, que es esta capacidad innata que tiene el ser humano de expresar necesidades, sentimientos, emociones. Y en esta parte del lenguaje nosotros vamos adquiriendo estos aprendizajes, ¿no? Vamos adquiriendo estos aprendizajes del medio, vamos formando estos conceptos, ¿no? Vamos formando estos conceptos. Como lo podemos ver aquí en la imagen, tenemos 2 personitas y el concepto sería casa y cada uno de ellos pues tiene como esa imagen mental de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a lo que ellos han vivido. Entonces, esta parte del lenguaje es súper importante para el tema que estamos tratando el día de hoy. Otro de los conceptos que vamos a estar manejando es el de la comprensión verbal y la comprensión lectora. En sí, ¿qué es la comprensión? La comprensión es esta capacidad que nosotros tenemos de conocer y entender todo aquello que nos rodea, desde palabras, frases, hasta textos escritos. Y en sí, la comprensión verbal es esta capacidad que tenemos nosotros de entender el lenguaje. ¿Qué tanto de lo que nosotros estamos escuchando estamos entendiendo para dar una respuesta? Y el otro concepto es la comprensión lectora. La comprensión lectora es esta capacidad que nosotros tenemos de rescatar lo más importante de un texto. Es este desarrollo de significados a partir de los conceptos que nosotros ya vamos teniendo. Y para que se dé esta comprensión lectora, va acompañada de estos procesos de memoria, secuencia, temporalidad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, sin dejar de lado que, bueno, todo este proceso de la comprensión se lleva a cabo, pues tiene como un fundamento neurológico. Así a grandes rasgos, vamos a recordar que el lóbulo temporal, que es toda esta partecita, se encarga de toda la parte de la audición, de toda esta parte de la discriminación de los sonidos. El lóbulo occipital se encarga de toda la parte de la visión, en este caso, de este procesamiento visual de las palabras que juegan un papel muy importante en lo que es la comprensión lectora. El lóbulo parietal, que se encarga de toda la parte sensorial, de todos esos estímulos que nosotros estamos recibiendo para ir formando
conceptos y aprendizajes. Y el lóbulo frontal, que es el que se va a encargar en sí de esta parte de la ejecución. Y en esta parte, bueno, también como aquí lo menciona, se van formando todas estas palabras. Bueno, dentro de toda esta parte, también como lo veíamos, los procesos cognitivos juegan un papel muy importante, como es en el caso de la comprensión, es la memoria y la atención, la percepción, el lenguaje y el pensamiento. Pero en sí, la memoria y la atención son dos factores muy importantes dentro de toda esta parte. Y también vamos a tener en cuenta que para que se dé todo este proceso de comprensión escrita, debemos de tener el reconocimiento de la palabra hablada, el reconocimiento de la palabra escrita, una secuenciación de ideas y una memoria a corto y a largo plazo. Estos van a ser como los factores que nos van a estar contribuyendo a que nosotros tengamos una adecuada comprensión. Ok. Entonces, empecemos por esta parte de la estimulación de la comprensión verbal. Desde los primeros años nosotros como papás o nosotros como especialistas tenemos que ir enriqueciendo esta parte, tenemos que ir enriqueciendo el vocabulario. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer mediante lectura de cuentos, mediante canciones. Es muy importante que a nuestros pequeñitos nosotros les vayamos hablando siempre del contexto en el que están. Mira, un perro, o mira, ya llegó tu abuelita, mira, te estoy bañando, te estoy lavando la cabecita, te estoy lavando las manos. Siempre estar estimulando esta parte, porque en este sentido de que ellos vayan enriqueciendo su vocabulario, pues nosotros vamos a tener mejores posibilidades de una mayor comprensión. Esto es en los primeros años de vida. Cuando ellos ya pasan a un nivel preescolar, bueno, cabe mencionar que aquí, en los primeros años de vida, nosotros ya empezamos a trabajar esta parte de la comprensión verbal. ¿Cómo la trabajamos? Cuando nosotros le preguntamos, ¿dónde está papá? ¿Dónde están tus ojos? ¿Cómo hace el perro? Mira, ¿quién vino? Cuando nosotros hacemos toda esa serie de expresiones, de preguntas, nosotros ya estamos poniendo en juego esta parte de la comprensión. ¿Qué tanto de lo que yo le estoy diciendo a mi pequeñito él me está entendiendo? Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunto a mi pequeñito, ¿dónde está papá? Inmediatamente la reacción de mi niño es buscar hacia la persona que le representa esta relación de sonido-imagen, ¿no? Esta relación de papá, sabe que la palabra papá representa una imagen. Entonces, desde ahí vamos viendo esta parte de la comprensión verbal. Cuando pasamos a un nivel preescolar, estas estructuras van a ir aumentando. ¿Por qué? Porque ya vamos poniendo en juego otro tipo de indicaciones. Por ejemplo, recorta el papel, pega 5 papelitos, colorea un oso. Entonces, todas estas estructuras van a ir aumentando, todas estas indicaciones van aumentando y esto también implica una comprensión verbal. ¿Qué tanto de las indicaciones que yo le estoy dando a mi pequeñito, él está logrando rescatar? Ahora, conforme va creciendo, estas estructuras van a ir aumentando. Cuando ellos ya llegan a un nivel primaria, las indicaciones obviamente van incrementando. Entonces, por ejemplo, si la maestra le dice, saca tu cuaderno de matemáticas, dibújame un rectángulo, coloréalo de color rosa, mide el perímetro y lo compartes con el grupo. Entonces ahí ya estamos hablando de 5 indicaciones que le dio la maestra. ¿Qué tanto de eso nuestro niño está logrando comprender o está rescatando? Las veces nuestros pequeñitos, lo que observamos en las escuelas es que a veces solamente se quedan con la primera o con la última indicación que les dieron. Entonces, en esta parte, por eso mencionaba yo que es muy importante esta parte de la memoria secuencial. ¿Para qué? Para ver qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer después. Entonces,
hay que ir estimulando. Por eso es muy importante que desde pequeñitos, desde los grados más bajos, estemos trabajando toda esta parte de secuencia de instrucciones, de que pongamos en juego esta comprensión verbal, que tanto de lo que le estoy diciendo, él me está entendiendo, él está logrando rescatar. Ahora, existen unas palabras claves que favorecen en esta comprensión tanto verbal como escrita. Considero que, bueno, la mayoría de nosotros las usamos, a lo mejor no tanto de manera táctil así, en tarjetas, pero la mayoría pues las usamos a favor del aprendizaje, ¿no? Estas palabras claves que nos favorecen son cuándo, quién, qué hace, cuántos, qué, cómo, dónde, por qué, para qué, por mencionar algunos. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cómo funcionan estas tarjetitas, estas claves? Son palabras que nos van a ir dando la pauta para ir rescatando esta comprensión, tanto verbal como escrita. Debemos de considerar, bueno, no perdamos de vista, ¿no? Que la población a la que nosotros atendemos es una población vulnerable, es una población que presenta algún tipo de discapacidad, algún tipo de trastorno. Entonces, nosotros como especialistas tenemos que brindarles todas esas estrategias que puedan estar favoreciendo, que puedan estar haciendo ese salto a una mejor comprensión. Entonces, bueno, estas son las claves, estas son las claves, las palabras claves que se están manejando. Cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte de la comprensión del lenguaje, cuando mi pequeñito aún no tiene consolidada la lectoescritura, yo me puedo apoyar de cuentos con pictogramas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un cuento con pictogramas me va a dar esa pauta para que mi pequeñito pueda estar siendo partícipe de esa lectura. Por ejemplo, yo empiezo la lectura y empiezo a decir, en un día de, y le permito a mi pequeñito que él complete como la información. En un día de sol, en el fondo del mar, el pulpo fue a visitar a su amiga la sirena, que vivía en un castillo de coral. Cuidado con las sirenas, dijo un cangrejo, cuando se acercaba al castillo, te pueden robar el corazón. Y entonces, ya que hicimos esta lectura conjuntamente con nuestro pequeñito, entonces, ahora sí podemos apoyarnos de estas palabras claves para ir rescatando esa comprensión verbal que nosotros queremos. Por ejemplo, usamos la pregunta quién o la palabra quién y preguntamos, ¿quién fue a visitar a su amigo? ¿No? ¿Dónde, por ejemplo, dónde vivía la sirena? ¿Qué le dijo el cangrejo? Incluso podemos hacer preguntas también acerca de los personajes, cómo era el pulpo, pero nosotros ya le estamos dando una pauta a nuestro pequeñito para esta comprensión, para esta comprensión que tenemos. Bueno, cuando nosotros les enseñamos a nuestros chiquitos a usar estas tarjetas, ellos mismos van agarrando sus tarjetas que les van permitiendo ir rescatando la información más relevante de los textos que nosotros les vamos manejando. Si nosotros viésemos que a pesar de estas tarjetitas, mi pequeñito no logra rescatar esta información, entonces lo que yo puedo hacer es brindarle una serie de opciones, trabajando la misma tarjeta. Yo le puedo estar brindando una serie de opciones para todavía darle más ese apoyo para que él logre rescatar como esta información. Por ejemplo, ¿dónde vivía la sirena? ¿Vivía en una jaula? ¿Vivía en un castillo? ¿O vivía en una caja? Y entonces, a partir de las imágenes y haciendo relación con el cuento, entonces él ya puede ir haciendo esta relación y dar respuesta
a la pregunta que le estamos haciendo y, bueno, de manera inmediata rescatar esta información. Ahora bien, bueno, para reforzar esta parte, lo que nosotros pudiésemos hacer con nuestros pequeñitos es estarle elaborando un cuadernillo de claves o de estructuración del lenguaje. ¿Para qué? Para ir trabajando nuestras claves. Por ejemplo, si yo quiero trabajar quién, entonces voy a trabajar con toda esta serie de personas que responden. ¿Quién? La abuelita. ¿Quién? La mamá. ¿Quién? El bebé. ¿Quién? La maestra. Y en este sentido, para que sea más significativo para él, lo que podemos hacer es colocar la clave, que es quién, y pedirle que pegue fotos de las personas con las que él más convive. Por ejemplo, ¿quién? Mi mamá. ¿Quién? Mi abuelita. ¿Quién? Mi hermano. Para que sea más significativo para ellos. Recordemos, nuevamente vuelvo a hacer énfasis en esto, que estas actividades van más enfocadas a la población que nosotros como educación especial atendemos. Entonces, hay que darles como todos estos apoyos. Y bueno, pues aquí tenemos ejemplos. Si queremos trabajar el qué, pues son como todas estas cosas, ¿no? Aquí lo que podemos hacer es irlo manejando por medio de campos semánticos. ¿Qué? Y a lo mejor le pongo todas las comidas. ¿Qué? A lo mejor le pongo todas las prendas de vestir. El pantalón, el zapato, la chamarra, los guantes, el gorro. Entonces podemos manejarlo por medio de campos semánticos. ¿El qué hace? ¿Qué hace? Duerme, come, brinca, corre, juega. Entonces, este es como un material de apoyo para ir favoreciendo o estimulando esta parte de la comprensión. Ahora bien, con nuestros pequeñitos vamos a pasar a lo que es la comprensión escrita. Con nuestros pequeñitos que empiezan con esta parte de la lectura, podemos empezar a estimular la comprensión mediante oraciones muy sencillitas, mediante textos muy sencillos, oraciones muy sencillas. Por ejemplo, la niña come sopa. Y empezar a hacer preguntas a partir de esta oración. ¿Quién come sopa? La niña. ¿Qué come la niña? Sopa. ¿Qué hace la niña? Come. Y con estas tres preguntas, nosotros nos podemos dar cuenta qué tanto mi pequeñito está entendiendo de lo que está leyendo o de lo que está escuchando. En este caso, bueno, estamos hablando de que si ya inician con la lectoescritura, pues qué de lo que están leyendo están comprendiendo. Y también puedo estar trabajando esta relación. ¿Qué dice en la palabra número 2? Y entonces ahí, bueno, ya involucra también otra indicación. ¿Qué dice en la palabra número 2? Tiene que identificar el número 2 y hacer esa relación de lo que dice. ¿Qué dice en la palabra número 4? Y entonces ya tiene que ir haciendo esta relación. Esto también es parte de esta comprensión verbal, que tanto de lo que le digo me está entendiendo. Ahora, otra de las actividades que podemos estarle ofertando es que realice un dibujo de lo que dice la oración. De igual manera, para ver qué tanto de lo que está leyendo me está entendiendo. Y de esta manera paulatina ir aumentando la oración, ir aumentando las palabras en la oración. Por ejemplo, empezamos con una oración muy corta, que es la niña come sopa, y bueno, ya después le podríamos poner la niña come sopa caliente en la cocina, y obviamente las preguntas van a ir en aumento. ¿Qué come la niña? ¿Cómo estaba la sopa? ¿Dónde come la niña? ¿Quién come sopa caliente? Entonces, de igual manera, en medida de que va aumentando nuestra oración, las preguntas también pueden ir aumentando y el grado de comprensión de igual manera. Aquí tenemos otro ejemplo en donde ya tiene 11 palabras. La niña come sopa caliente en la cocina con su mamá. Entonces, de esa manera podemos ir aumentando el grado de dificultad y de comprensión.
Esto es para los pequeñitos que están en este proceso de iniciación a la lectura. Después de que ya tenemos esta comprensión, entonces ahora sí ya podemos empezar a meterles actividades que incluyan una serie de oraciones en donde el pequeñito tenga que diferenciar cuál es la correcta. Si se dan cuenta, aquí también son oraciones pequeñitas. Siempre vamos a iniciar de oraciones pequeñitas para evitar esta parte de la frustración, tanto de los pequeñitos como de los papás. Posteriormente podemos continuar con lecturas que tengan varias oraciones, que estén conformadas por varias oraciones y den respuesta a sus preguntas. Posteriormente ya podemos pasar con una serie de actividades en donde tengan que ir siguiendo una serie de indicaciones. Y conforme nosotros vayamos observando que nuestros pequeñitos van avanzando, pues ya les podemos ir manejando lecturas más complejas. Y bueno, lo que también observamos dentro de las aulas como docentes es esta parte, ¿no? Que a veces no logran identificar la lectura de las instrucciones. Entonces es algo que también tenemos que estar manejando con ellos, una instrucción. ¿Qué dice la instrucción? Lee, contesta, encierra, subraya, dibuja, arma o colorea. Entonces, porque a veces a ellos les presentas un examen y lo único que hacen es colorear o contestar, ¿no? No tienen no están leyendo en sí cuál es la indicación de lo que tienen que estar realizando. Hasta ahí, Dana, no sé si vayamos bien o me detengo. Vamos bien. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, continuamos con grados de primaria baja todavía. Ahora, otra situación también es en estos procesos matemáticos, en la resolución de problemas matemáticos también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un problema que dice, Ana compró 5 manzanas y se comió 3. ¿Cuántas le quedaron? Entonces, de aquí debemos de rescatar con nuestros pequeñitos como las palabras claves para que ellos vayan comprendiendo, vayan entendiendo qué es lo que ellos tienen que hacer. Por ejemplo, la palabra clave sería, compró 5 manzanas y se comió 3. Entonces, ya de manera gráfica o con números, ya podemos hacer esta representación. Porque a veces nuestros textos están llenos de mucha información que, bueno, sale de alguna manera sobrando, ¿no? Por ejemplo, Ana fue al mercado de la colonia y compró 5 manzanas rojas y se comió 3 en la tarde. ¿Cuántas le quedaron? Si nos damos cuenta, la misma información relevante sigue siendo, compró 5 y se comió 3. Entonces, pareciera algo tan sencillo, sin embargo, toda esta serie de estructura, de mayor estructura que le estamos dando, les causa mucho conflicto a nuestros pequeñitos, porque a veces se pierden en el Ana fue al mercado de la colonia y entonces se quedaron como con eso y ya perdieron como lo esencial, que era compró 5 manzanas y se comió 3. Entonces hay que enseñarles como a rescatar las palabras claves, ¿no? Y de alguna manera aquí también podemos estar haciendo uso de las tarjetitas que les comentaba, el qué compró, cuántas se comió, entonces, y tener a la mano esas 2 tarjetitas, tener a la mano el qué compró y cuántas se comió, ¿no? El cuántas y el qué. Entonces, si nuestros pequeñitos aprenden a usar y a manejar estas tarjetitas, les va a ser más fácil como ir rescatando esta información. Ahora, pueden favorecer la comprensión lectora en pequeñitos de primaria baja, leer un cuento, hacer preguntas relacionadas o un dibujo de lo que entendieron, seguir una receta de cocina,
buscar un objeto escondido mediante el seguimiento de instrucciones escritas, leer instrucciones para llegar a una dirección, elaborar un croquis, leer una noticia y pedir que la resuman con sus propias palabras, hacer una lectura y resolución de problemas matemáticos sencillos. Aquí vuelvo a lo mismo, hay que empezar por grado de dificultad, hay que empezar con problemas matemáticos sencillitos y de esa manera ir aumentando, como ir graduando como la información. Todo esto ¿para qué? Para evitar que nuestros pequeñitos se frustren. Ahora, en primaria alta, en niños, bueno, ya más grandecitos, esta parte de la comprensión lectora en grados superiores, muchas veces nosotros lo que observamos es que no logran entender lo que leen, no están mostrando un interés por la lectura, tienen dificultad para rescatar ideas principales, les cuesta mucho trabajo realizar resúmenes. Eso lo observamos muchos en grados superiores, en cuarto, en quinto, sexto, es más, en secundaria. Los niños no muestran interés por una lectura y mucho menos están entendiendo, no están comprendiendo lo que están leyendo. A veces solamente leen, pero ya cuando les preguntas qué entendieron, pues se quedan en blanco. Entonces, eso es a lo que nos enfrentamos. A estas situaciones son las que nos enfrentamos con nuestros pequeñitos. Sin embargo, bueno, una de las sugerencias o de las estrategias que nosotros podemos estarles ofertando a nuestros pequeñitos es esto, de igual manera, rescatar las palabras claves y qué tanto de esas palabras o de la información que está aquí realmente mi pequeñito está entendiendo. Un ejemplo, si vamos a hablar del ciclo del agua, voy a decir, el ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro. Para empezar, mi pequeñito sabe qué significa la palabra traslado, la subrayo. Cambiando de estado físico, pasando de estado líquido a gaseoso o sólido, o de estado gaseoso a líquido según las condiciones ambientales. Entonces, aquí yo me tengo que asegurar, y es un texto muy pequeñito, me tengo que asegurar de que mi pequeño tenga claro qué significa la palabra traslado, qué significa estado líquido, qué significa estado gaseoso o sólido. Entonces, para lo cual yo le puedo apoyar de una imagen extra para ejemplificar esa información y que cuando él lo lea, él sepa de lo que estoy hablando. De inmediatamente, cuando él dice el ciclo del agua consiste en el traslado del agua de un lugar a otro, cambiando de estado físico, pasando de estado líquido, entonces de inmediatamente pues a su mente va a venir el agua, ¿no? El agua como cae, el chorro de agua. A estado gaseoso y entonces dentro de, dentro de su, en su mente va a pasar esta parte de la nube o del vapor. Cuando hablamos de un estado sólido, pues lo primero que se les va a venir a la mente es estar haciendo estas relaciones de una palabra escrita con una imagen. Entonces, esa es la sugerencia que podemos estar realizando con nuestros pequeñitos para que tengan una mejor comprensión lectora, que estén entendiendo realmente lo que están leyendo. Siempre apoyarlos de imágenes. Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, una biografía. Una biografía. Como podemos ver, pues es bastante la información que a veces viene en las biografías y nuestros pequeñitos a veces solamente copian. Lo que hacen es copiar y copiar y copiar, pero ¿qué tanto de ellos cuando les preguntas con qué tanta información se están quedando? Nuevamente, volvemos a hacer uso de nuestras claves, de nuestras palabras claves para rescatar esta información. Por ejemplo, ¿de quién estamos hablando? De Benito Juárez. ¿Cuándo nació? Y entonces vamos rescatando esa información. ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? Y con esas 4 palabritas claves, nosotros podemos rescatar la información más esencial
de un texto. Entonces, en medida de que nosotros les enseñemos a nuestros pequeñitos a usar esas claves, ellos las pueden utilizar de una manera muy ágil para ir rescatando la información, no solamente de cuentos, sino también de textos bibliográficos, de textos científicos. Entonces, y si nos podemos dar cuenta, aquí con 4 claves ya podemos estar rescatando lo más esencial de esa biografía. Ahora, también otra de las dificultades a las que nos enfrentamos o se enfrentan nuestros pequeñitos es la resolución de problemas matemáticos. Esta cuestión también de tener bastante información a veces en un problema les impide como enfocar cuáles son las palabras claves y cuál es la información que ellos deben de rescatar para realizar la operación correcta o dar respuesta a ese problema matemático. Por ejemplo, aquí tenemos un problema que dice: en un terreno de forma cuadrangular, mi tío Pepe sembró elotes. ¿Cuál es el perímetro del terreno si este mide 25 metros por cada lado? Entonces, nuevamente, nos aseguramos de que mi pequeñito sepa qué significa la palabra cuadrangular, una vez que ya sabe, que lo represente y que rescate las palabras claves. ¿Qué es lo que tiene que medir? El perímetro, cuánto mide cada lado, 25, y bueno, lo que se usa generalmente, que son los datos, la operación y el resultado. Y nuevamente volvemos a esta parte de rescatar las palabras claves, para no quedarnos como con toda esa, para que nuestros pequeñitos no se queden como con toda esa información que sale a veces como sobrando. Ahora, de igual manera, tenemos la comprensión de textos largos. Tenemos aquí uno de la Independencia de México. ¿Qué es lo que podemos o cómo podemos estar apoyando a nuestros pequeñitos en la comprensión de estos textos largos? Lo que podemos hacer es hacer una segmentación de la lectura por párrafos, es decir, que nuestro pequeñito vaya leyendo, ahora sí que párrafo por párrafo, y vaya rescatando la idea principal de cada uno de ellos. Después, por ejemplo, si ya leyó dos párrafos, como ir hilando estas ideas principales. ¿Cuál era la idea principal del primer párrafo? ¿Cuál era la idea principal del segundo párrafo? E irse quedando con eso. Aquí algo que es muy fundamental es esta parte de la memoria, de la memoria y la retención, porque es irle dando esa secuencia de ideas a lo que yo estoy leyendo. También podemos estar usando una tablilla guía de lectura. ¿Qué quiero decir con tablilla guía? Es que podemos estar usando un pedacito de hoja, un pedacito de cartulina, que solamente nos va a permitir leer el párrafo que quiero, y en medida de que voy avanzando, la voy bajando y la voy bajando. Para que no se distraigan con toda la información que tienen debajo. Otra es hacer, una secuencia de las ideas principales, eso ya lo había comentado, es ir dando esa secuenciación, ¿no? de las ideas que se van rescatando en cada párrafo. Y bueno, para los pequeñitos de grados superiores, ya de grados más elevados, también otra de las estrategias para esta parte de la comprensión lectora es hacer uso del código de colores, utilizar colores para ir marcando información relevante. Por ejemplo, el color amarillo para seleccionar títulos o el tema principal, el color verde para subtítulos, el color morado para palabras claves, el azul para definiciones, el rojo para ejemplos y el amarillo para fechas y notas aclaratorias. Este ya sería para grados más superiores y bueno, es muy favorable, este método es muy favorable para niños que tienen TDA, es muy favorable para ellos. Entonces, pues en general, estas serían algunas de las estrategias que yo puedo estarles compartiendo para favorecer esta parte de la comprensión tanto verbal como lectora en nuestros pequeñitos.
Y bueno, eso sería, Dana. No sé si quieras anexar algo. No, no, no. Pues más bien vamos a leer los comentarios, a ver qué encontramos. Si alguien tiene alguna duda, pues que la haga ahorita. Que hagan sus dudas. Pero yo tengo ahí una pregunta. Nos decías tú y acertadamente que en los grados preescolares de repente se dan muchas instrucciones, ¿no? Colorea y recorta, después pega, y eso los confunde mucho. Yo también estoy en preescolar. ¿Y cómo sería una instrucción que tú nos puedas decir para que ellos comprendan? Un ejemplo de una indicación breve que puedan comprender. Sí, yo creo que aquí esta parte de la dosificación de las instrucciones es muy importante, ¿no? A lo mejor si el niño tiene que colorear, recortar y pegar, voy dosificando como estas instrucciones. Entonces, en primera, lo que voy a hacer es, primero vamos a colorear. Me cercioro de que mis pequeñitos ya entendieron esta parte de colorear, ya comprendieron la indicación que es colorear. Una vez que a lo mejor yo ya tengo que la mayoría de mis pequeñitos ya está realizando la actividad, entonces ahora sí paso a la siguiente instrucción que es recortar. De igual manera, una vez que yo ya veo que la mayoría de mis pequeñitos ya está recortando, ahora sí paso a la siguiente que es pegar. Entonces, en esta dosificación de instrucciones lo podemos ir manejando. Si yo veo que mis pequeñitos me dan una buena respuesta a dos indicaciones seguidas, por ejemplo, colorea y recorta, entonces en esa medida sí les puedo ir anexando una indicación más, pero solamente en la medida en la que nosotros observemos, porque cuando nosotros damos tres instrucciones, colorea, recorta y pega, hay veces que ellos empiezan recortando. Y ya cuando quieren colorear, el muñequito ya no tiene un pie, ya no tiene la cabeza, ya perdieron el ojo. Entonces, en esta parte de dosificación de instrucciones, yo creo que es más favorable el trabajo. Incluso, pues en primaria lo manejamos con pictogramas, con manejo de tiempos. Es tiempo de colorear, es tiempo de recortar, es tiempo de dibujar, ¿no? Incluso, y bueno, ya estamos en primaria, pero aún así todavía los apoyamos con pictogramas, o sea, con dibujos que les indiquen lo que tienen que estar haciendo. Entonces, en preescolar, yo creo que también sería como una manera muy favorable. Fíjate que en el preescolar donde yo trabajo, se propuso implementar viñetas, que básicamente eran pictogramas también de qué tenían que ir haciendo, ¿no? Al llegar, ¿qué hago? Coloco mi mochila, al salir también, ¿no? Guardo la silla, y eso es una gran ayuda para ellos, porque como dices, hay algunos que todavía en preescolar, y tú lo has de saber mejor que yo, tienen dificultades en el lenguaje, pero no porque exista un problema, sino como no hay este diálogo que tú mencionas que es importantísimo, que les pregunten cómo están y sacarlos de ese diálogo monosilábico, porque a veces caen en eso, ¿no? Sí, no, bien, mal. Entonces, cuando no hay esa estimulación, ya se les dificulta y no saben cómo pedir las cosas o están muy acostumbrados al que yo señalo y me lo dan, ¿no? Entonces, esta idea que tú dices de los pictogramas y en conjunto con las viñetas, pues hacen un bonito modelo de estructura, ¿no? Yo lo comentaba y tú me vas a decir si miento o no, que es súper importante crear rutinas en preescolar, porque Okay. también van a apoyar todos esos procesos cognitivos, ¿no? No, y esto que mencionas, que el cerebro tiene áreas específicas para ir desarrollando el lenguaje y puede llegarse a creer que hay esa parte, no, 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 todas van conectadas una con la otra. Pero también quería preguntarte, ¿qué pasa cuando un preescolar tiene primero una tablet o tiene primero un celular y no se ha dedicado a jugar? ¿Qué puede llegar a pasar, Ansibi? Porque sí hay algo ahí importante.
Sí, yo creo que actualmente la tecnología ha estado rebasando y limitando a nuestros pequeñitos en toda esta serie de estimulación, tanto verbal como social. Ajá. ¿Por qué? Porque la mayor parte del tiempo no tienen que interactuar de manera verbal. No tienen que interactuar de manera verbal, solamente todo es vía celular, incluso hasta los propios adultos, ¿no? Si estamos a lo mejor en una reunión y no sé, mi amiguita está en otro lado, no me levanto y voy a hablarle. Lo que hago es mandarle un mensaje y que me conteste. Entonces nos hemos limitado mucho en esta parte de la comunicación verbal. Y bueno, a nuestros pequeñitos todavía esto les está afectando más porque está limitando estas relaciones sociales que tienen que hacer, esta necesidad que tienen de querer comunicarse con sus iguales o con otro niño, los está limitando. Ya es como que cada quien tiene que llevar su tablet y jugamos, ¿no? Cada quien en su tablet o nos vinculamos y de esa manera están interactuando. Entonces, yo creo que sí es una parte que ha venido a afectar muchos procesos, no nada más la comunicación verbal, no nada más el lenguaje, ha venido a afectar otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, incluso, pues esta parte de querer aprender mediante lo vivencial, ¿no? Es como, yo aprendí a hacer un experimento porque lo vi en el YouTube, pero ¿dónde está esta parte de que tú hagas, lo experimentes, a lo mejor eches a perder, lo vuelvas a hacer y te salga? O sea, esta parte sí nos ha limitado demasiado. Y en el lenguaje también, en el lenguaje creo que es uno de los procesos que más ha venido a afectar esta parte, ¿no? Porque ni siquiera ya hay esa interacción entre madres o familias con nuestros pequeñitos. Mi pequeñito empieza a llorar y ya no le digo, ay, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? A ver, mamá te quiere esto. O sea, no es como, ya está llorando, préndele la tele. Ya está llorando, el celular. Ya está llorando, dale la tablet. Entonces, hasta incluso esta comunicación entre nosotros, pues la ha venido a limitar, ¿no? Toda esta parte que nuestros pequeñitos debiesen de tener de estimulación desde los primeros años, pues ya nos está generando. Así es, fíjate que en el terremoto 2017, no me acuerdo bien si es esa fecha, nosotros como colectivo escolar descubrimos que había mucha dificultad para bajar escaleras, pero era dificultad ya no normal, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, cuando después de todo lo que pasó y demás, una de las primeras acciones que implementó Educación Física fue precisamente otra vez retomar toda esa estimulación, ¿no? Gatear, correr, caminar, brincar en un pie, aventar una pelota. Y eso le sirvió mucho porque ya cuando hacíamos simulacros lo hacían más rápido, pero también yo noté, ¿no? Como especialista, ya sabes que uno siempre está echando ojo, y que les favoreció mucho a su lenguaje, tanto al oral como el escrito. Y esa es una de las partes que no siempre se habla, que la motricidad y el lenguaje van de la mano, como lo decías tú, todo el cerebro está conectado. Y ahora con este sedentarismo del celular, del tablet, y que ahora viene peor, ¿no? Con la televisión y el internet, bueno, pues no nos va a favorecer en todos esos procesos que se requieren para llegar a la lectura y a la escritura. Pero déjame te leo algunas dudas que nos han puesto aquí. Sí. Bueno, pues te mandan muchos saludos, excelentes estrategias, buenas sugerencias. Y aquí hay una duda. Dice, bueno, ahí creo me parecen tres. Gracias por compartir sus conocimientos. He identificado que muchos estudiantes tienen dificultades con los aspectos sintácticos de la lectura, lo que se refiere a hacer las pausas y entonaciones de los diferentes signos. ¿Qué actividades podemos trabajar para favorecer ese aspecto? ¿Cuáles son los daños que se ocasiona a los niños de entre primer año en adelante cuando se les acostumbra a los aparatos tecnológicos?
Y aquí nos dicen, hay muchos guías y cuadernillos para favorecer la comprensión lectora. ¿Cuál de toda la amplia gama que hay me recomiendas para trabajar con alumnos de cuarto a sexto? Gracias. Ok, bueno, empezamos por la primera, que es esta parte de la fluidez lectora, lo que mencionaban de la entonación y el ritmo. Creo que sí, a veces leen de corridito, que no se entiende, ¿no? Entonces, bueno, una de las actividades o sugerencias que yo podría estar haciendo es que en una lectura, lo primero que podemos hacer es pedirles que con algún color, azul, rojo o morado, con algún color, ellos vayan primero identificando en dónde están estos signos de puntuación, en dónde están estos signos de admiración, de interrogación, ajá, y que lo marquen con una diagonal, que lo vayan marcando. Antes que la lectura, primero es identificar dónde están estos signos de puntuación, para que cuando yo realice, bueno, y explicarles, hacerles conciencia de que en cada punto o en cada coma se tiene que hacer una pausa, se tiene que hacer una pausa porque es una idea diferente o empieza otra idea. Entonces, y a partir de eso, ya cuando ellos van haciendo o retoman esta lectura, ya viendo la diagonal, es de una manera más visual, que ellos saben que ahí debe de haber una pausa, una pausa. Y de igual manera, lo que podemos hacer es que signos de puntuación los vayamos colocando de un color, y los signos de interrogación o de expresión que los vayamos identificando con otro color. Eso es lo que yo podría sugerirles para esta parte de la sintaxis. Y la otra era sobre los aparatos tecnológicos, que bueno, Sí, era ¿qué lo que impacto ya puede tener comentábamos, ¿no? entre un año, o sea, de niños de un año en adelante? Ok. Esta parte, bueno, ya mencionábamos, esta parte del sedentarismo, de la falta de comunicación, de que ellos no tengan esta necesidad de expresarse, de comunicarse. Aparte, bien lo mencionabas, ¿no? Tú lo pones con un aparato tecnológico, lo que va a hacer es mantenerlo en un lugar sentado. Entonces, lo estamos limitando también en esta parte motora. En esta parte motora lo estamos limitando mucho, no nada más en la parte del lenguaje, también en la parte motora, en la parte de aprendizajes, porque entre mayor tiempo pasen sentados frente a un televisor, frente a un celular, entonces él se está privando de todo lo que puede explorar a su alrededor, de toda esta creación. A lo mejor si tú les das 5 juguetitos, 5 muñecos, de toda esta parte de que el niño pueda crear sus propias historias, de que el niño pueda tocar las texturas, de que el niño pueda ir creando, ¿no? Entonces, sí se limita mucho cuando tú le das un aparato tecnológico a un pequeñito de un año, ¿no? ¿Me comentabas? Sí, de un año en adelante. Y la otra que nos hacían es, hay muchas guías o cuadernillos para favorecer la comprensión lectora. ¿Cuál de toda la amplia gama que hay me recomiendas para trabajar con alumnos de primaria alta? Ok. Sí, existe una variedad inmensa de materiales, muchísimas, sin embargo, yo soy muy a favor de que ellos tienen que ir aprendiendo mediante lo vivencial, con lo que ellos se enfrentan diariamente, porque yo le puedo dar a mi pequeñito un cuadernillo y lo puede resolver y lo puede terminar. Sin embargo, cuando a veces nos pasa, ¿no? Que cuando llegan al salón y se enfrentan con su libro de texto, entonces es como, ya no saben qué hacer. Entonces yo sí soy muy partidaria de que si vamos a trabajar la comprensión lectora, lo hagamos a lo mejor mediante los mismos materiales que ellos manejan en la escuela o en casita, ¿no? Mediante sus libros de texto. A ver, estamos trabajando a lo mejor formación cívica y ética, agarramos el libro de formación cívica y ética, y trabajamos sobre eso la comprensión lectora, como decía, a lo mejor la segmentación de párrafos, el ir rescatando las ideas, el código de colores, el uso de las claves. Entonces, porque es a lo que ellos se enfrentan diariamente, o sea, es un material con el que ellos interactúan. Sin embargo, pues hay infinidad, ¿no? Hay infinidad de materiales que podemos estar utilizando. Hay uno de la editorial GEU,
que igual se llama así, son 5 cuadernillos, me parece, de comprensión lectora. Entonces, estos también son muy buenos porque vienen por grado de dificultad. Ya te dije que nos vendas tus cuadernillos, pero no quieres. Ah, sí. Pronto, pronto. Sí. Y bueno, una última pregunta que aquí ya la contestaste, pero ahora nos la hacen de manera escrita. ¿Cómo se puede ayudar a un chico que no hace las separaciones correspondientes al escribir palabras? Escribe todo junto. Igual, volvemos a esta parte de la segmentación. Volvemos toda esta parte de la segmentación. Lo que podemos hacer es de igual manera, empezar de manera gradual. Si yo le pongo, la niña come sopa, lo que puedo hacer es empezar con fichas. Cada palabra representa una ficha. Entonces voy y coloco una ficha. Niña, otra ficha. Come, otra ficha, y sopa, otra ficha. Y entonces le hago que mi pequeñito se fije de manera visual que entre cada ficha hay un espacio, que las fichas no están así juntas, entre cada ficha hay un espacio, lo que me indica que cada palabra lleva, entre cada palabra y palabra lleva un espacio. Entonces voy escribiendo, ¿qué dice la primera ficha? Ya la escribí, dejo mi espacio, la quito y me sigo con la siguiente ficha. Después, niña, ¿no? La escribo, la quito, pero ahí lo importante es hacer conciencia a mi pequeñito de que de manera visual él esté viendo que entre cada ficha y cada ficha hay un espacio. Hay un espacio. Poco a poco, bueno, ya de igual manera, lo que puedo hacer es ir segmentando, porque este es un problema, bueno, dificultad en cuanto a la segmentación escrita. Sí es esa, ¿no? La que me estás diciendo. Sí, la escrita. Entonces, igual, hacerlo siempre como de manera más visual, darle como estos apoyos visuales, siempre darle estos apoyos visuales. También la copia es como favorable ahí. La copia, si le voy a poner a copiar un pequeño texto, un párrafo, de igual manera, lo que voy a hacer antes de hacer la copia, antes de hacer una lectura, de igual manera voy segmentando con diagonales, con rayitas, cada palabra. Y ya de manera visual yo voy viendo que cada diagonal me representa un espacio, que cada diagonal me representa un espacio. Y también después que él vaya haciendo sus propios textos, que él vaya realizando sus propios textos y de esa manera como que él vaya siendo un poco más consciente de lo que va escribiendo. Por ejemplo, si voy a escribir, ayer fui al circo, a ver, ayer, escribo primero ayer, hago un espacio, fui, hago un espacio, espacio, circo. A lo mejor puede parecer hasta cierto punto como tedioso, porque pues no hablamos así de manera como telegráfica, ¿no? Sin embargo, es como en lo que él interioriza todo ese proceso como de segmentación y de pausas que tiene que hacer. Ok. Y qué bueno que mencionas la copia, porque ahora con tanta modernidad ya tienen satanizada a la copia, ¿no? Ya no lo ponga a copiar y demás, pero fíjate, yo recuerdo en la normal que nos decía una maestra, lo importante en ese momento de la estimulación del lenguaje no es que comprenda, ¿no? Sino que copie y vaya primero enfocándose en este caso, ¿no? Que por ejemplo nos cuentan que realmente el objetivo es esa separación, ¿no? Y es eso, te digo, no satanizar de repente esos métodos porque tienen un porqué, ¿no? Como lo mencionas. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo trabajar los pictogramas con un niño que presenta rasgos de autismo en segundo de preescolar? Oh, ahí está difícil, pero a ver, tú da tu opinión. Sí, pues realmente los pictogramas es como una parte fundamental, ¿no? Dentro de los niños autistas. ¿Por qué? Porque ellos generalmente manejan lo que son tableros de comunicación, manejan esta parte de tableros de comunicación que está formado pues por pictogramas, ¿no? Por dibujos. Sin embargo, pues sí podemos empezar a enriquecer ese vocabulario por medio de los pictogramas. ¿Qué es lo que primero quiero trabajar con él, no? Si primero quiero trabajar a lo mejor en cuestión del aprendizaje, que escriba, entonces le voy a buscar un pictograma de un dibujito en donde, bueno,
de un dibujito donde esté escribiendo, o lo ideal sería de tomarle una foto a él donde él esté realizando la acción para que sea como de esta manera propia, ¿no? Entonces, irlo manejando. Por ejemplo, no sé, Ansibi. ¿Qué hace Ansibi? Ansibi escribe y entonces le coloco el pictograma en la parte superior o bueno, donde se lo vayan a trabajar y entonces le voy indicando que esa imagen representa esa acción, ¿no? Entonces, no sé, si es la hora del baño, igual a lo mejor le tomo, busco una imagen donde esté un niño bañándose y entonces representa, ¿qué representa esa acción? Esa imagen representa la acción de bañarse. Y en esa medida podemos ir enriqueciendo como ese vocabulario en cuanto al uso de pictogramas que después los podemos ya estar colocando o haciendo uso en un tablero de comunicación. Que esos tableros de comunicación, y muy interesante que nos diga tomarle una foto a él. Yo ahí también le diría a Leticia, que es quien nos hizo la pregunta, pues que habría que checar primero si esos rasgos son autismo, son Asperger, ¿no? Y priorizar otras cosas antes del lenguaje, ¿no? Porque a partir de su diagnóstico, yo siempre se lo digo, el diagnóstico nos va a servir mucho para saber qué vamos a hacer. Y sobre todo en esto que nos mencionas con el cerebro, ¿no? Sí, ¿qué pasaría si, no sé, el área de Broca tiene algún daño? Si el área occipital tiene un daño, ¿no? Ahí, bueno, ya, esa sería como mi recomendación, no pedida, pero sí dada, que primero verifiquemos que si realmente es autismo, es Asperger, o a veces también un atraso en el desarrollo pequeñito, ¿no? Primero sería esa como la prioridad. Bueno, y te felicitan, excelente información, muy interesante. ¿Y algo más que desees agregar en CV? Pues creo que no sé si ya no hay alguna otra duda. ¿Alguien por acá? Fíjate, tenemos muchos espectadores, pero la verdad es que, bueno, tu presentación fue muy clara, yo tampoco tengo muchas. Sí, fue muy clara, muy detallada. Nos dicen aquí que muy interesantes, gracias por tus estrategias y que parece ser, yo creo que atiendes a su niña que tiene TDA y ha avanzado mucho con la caja del saber. Miri, nos llega una pregunta. ¿Qué ejercicios son los más recomendables para una niña que le cuesta trabajo pronunciar la R? Oh, muy común. Cuéntanos, sí, tienes razón, es algo muy común. Que luego por eso nos los quieren mandar a terapia. Bienvenidos a terapia. Pues sí, bueno, para empezar, ¿no? Debemos de primero identificar, ¿no? Esta parte si no tiene frenillo o si no tiene alguna cuestión, física que esté impidiendo que pronuncie de manera adecuada el sonido, ¿no? Posteriormente, bueno, lo que tendríamos que hacer es estar modificando o estar reafirmando el punto y modo de articulación, es decir, dónde tiene que colocar la lengua, en qué posición tiene que colocar la lengua para empezar a emitir este sonido. Si nosotros nos damos a hacerlo conciencia de esa parte primero, ¿dónde tiene que estar mi lengua? Arriba. Arriba y atrás. Yo siempre les digo a los niños, arriba y atrás. Cuando ellos empiezan a hacer conciencia de dónde tiene que estar la lengua, ¿por qué? Porque la R es uno de los fonemas que generalmente siempre se sustituye por la D, ¿no? Por la D o por la L, entonces, o se omite. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tú pronuncias la D, tú dices, cado, mi lengua está afuera, cado. Entonces, completamente está desfasada de donde tiene que estar colocada mi lengua para pronunciar la R, que es atrás y arriba. Entonces, pues primero checar que no tenga frenillo, posteriormente hacerle énfasis en dónde tiene que colocar la lengua, en qué posición. Si se le llegase a dificultad, entonces puedo hacer uso de una batelenguas, que lo que va a hacer es esto, va a ayudar a detener mi lengua en la parte de atrás para empezar a hacer los ejercicios. Y empezamos con ejercicios
con la letra L, que es la, que es similar al sonido de la, es similar la posición de la R. Entonces, en esa manera progresiva empezamos la, después nos vamos con ra, y por último llegamos al sonido que es vibratorio, ra. Pero sí, pues sí lleva como una secuencia de pasos. Ya, fíjate que yo lo que hago antes de empezar mi clase, cuando entro, les digo vamos a hacer nuestros ejercicios de lenguaje y fíjate, son unos ejercicios muy sencillos, los comparto aquí porque no nos llevan ni 5 minutos y les encanta, ¿no? Porque salen como de esa rutina. Y les digo, mete la lengua, saca la lengua, pásala, ¿no? Que las hacen por sus dientes, ¿no? Que es su favorito, ¿no? Ese Así siempre es. va a ser su favorito, ¿no? Y sacar, meter, pasar alrededor. Y el que más les gusta siempre es tratar de alcanzar la punta de su nariz, ¿no? Nadie lo ha logrado todavía. Y es como el reto, ¿no? De a ver quién puede alcanzar la punta de su nariz. Y a ellos les gusta, y sobre todo que vas estimulando. Ya, yo siempre lo que les pido es que en su casa lo hagan. Y sí, hay algunos que luego van caminando que al baño, ya ves cómo son los preescolares, y lo van haciendo o van jugando, ¿no? A ver quién aguanta más, quién aguanta menos. A ellos les gusta mucho eso. Yo comparto que es como una estrategia de foul, sobre todo con segundos, porque a segundo de preescolar, como vienen de casa y muchas veces mamá los cuida un poco más que a los hermanos y eso hace que les cueste expresarse. Y bueno, te siguen mandando saludos, nos ven desde mm, Honduras, saludos a Honduras, son muy Saludos, fans, Honduras. sí, Honduras y Perú siempre vamos a encontrar aquí a esos. Colombia también, ¿no? He visto Colombia. Colombia también, sí. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. No, me parece que ya no. Muy bien, todo quedó Este, claro. lo, y sí, lo que sí les quiero decir a nuestro público, porque están preguntando, parece ser, fíjate que con esto de la lluvia y todo, ha habido muchos problemas de conexión. Afortunadamente ahorita no tuvimos, pero algunos espectadores sí. Entonces nos preguntan si se va a quedar grabada la plática. Sí, sí se queda grabada la plática y también se sube a nuestro canal de YouTube. Nos invito a que se suscriban para ya poder hacer nuestros lives allá también. Y, mira, algo interesante, a ver qué nos puedes decir. La importancia de realizar ejercicios de respiración en clases. ¿Tú los utilizas? Cuéntanos un poquito. Yo sí los utilizo, pero más que para el lenguaje, para el manejo de conducta. Pero cuéntanos tú desde tu rama, cómo se usaría la respiración en clase. Sí, es también un punto muy importante. Dentro del lenguaje también es un punto muy importante, ¿no? Porque la emisión de ciertos sonidos implica la salida y entrada del aire. Entonces, estos ejercicios de respiración, bueno, pues sí son favorables, ¿no? Sí son favorables. Aparte, bueno, nos hemos dado cuenta que hay niños que no saben respirar, ¿no? Meten y sacan el aire por la boca. Entonces, ¿cuándo tenemos que meter aire por la nariz? Sacarlo por la boca, ¿no? Y también fíjate que estos ejercicios de respiración, controlar esta parte es muy favorable para manejar también el ritmo y la lectura. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces hay pequeñitos que leen y leen de corrido y se les acaba el aire. Es como que se aguantan la respiración, van leyendo, hasta que, y otra vez empieza, ¿no? Entonces, lo que comentaban, esta parte de ir haciendo las pausas, ¿no? Las pausas en la fluidez lectora, entonces también tiene que ver con esta parte de la respiración, de los ejercicios de respiración. ¿Qué tanto yo estoy haciendo o qué tanto yo estoy controlando mi respiración y estoy haciéndola de una manera adecuada en donde me dé tiempo de ir haciendo esas pausas? Claro. Oye, y aquí nos dicen, un niño, ya llegó Perú. Mira, te dije que nuestros son fieles. Saludos a Perú, saludos hasta allá. Y dice, un niño tiene 3 años y no tiene un lenguaje
Claro. Esto nos pasa mucho en preescolar. Y ahí viene la pregunta provocativa. ¿Cómo sabemos que es un problema de lenguaje y no un niño que no se le ha creado la necesidad de hablar, pero que sí tiene el lenguaje? ¿Cómo podríamos diferenciar alguna pauta? ¿Nos esperamos un poco más? ¿Cómo sería? No, pues ya para tener 3 años, entonces ya nos está dando un indicador de que hay alguna situación, a lo mejor de un retardo, retardo tardío del lenguaje, ¿no? Como lo comentaban, a lo mejor porque no se le ha creado esta necesidad. Sin embargo, tendríamos que estar checando, si en todos los contextos el niño presenta esta misma dificultad, entonces sí tendríamos que estar realizando una valoración del lenguaje, para ver en qué nivel se encuentra y ver, ¿no? Cómo está esta parte de la comprensión, cómo está esta parte de la pragmática, ¿no? Cómo está esta parte de su vocabulario, porque, por ejemplo, a lo mejor tú le puedes enseñar unas imágenes y le dices, a ver, dime, no sé, una imagen de un perro, un gato y un león, y le preguntas, a ver, dime cuál es el que hace miau, ¿no? Y él te señala, entonces está teniendo una comunicación, aunque no sea verbal, tiene el conocimiento del vocabulario, sin embargo, a lo mejor no lo expresa de manera verbal, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que estar haciendo una valoración para descartar otro tipo de situaciones. Ok. Oye, ¿y hay algún lugar que tú en la Ciudad de México nos recomiendes para hacer esta valoración? Yo te lo pregunto porque nosotros como maestros especialistas canalizamos, pero a veces hay mamás que se nos acercan y que por diversas circunstancias aún no tienen el seguimiento de UDI tal cual, pero quieren ir, ¿no? Y también para nosotros maestros de UDI, saber a qué otras instituciones podemos acudir, ¿no? Porque podemos creer que en el DIF, porque dan atención al lenguaje, y resulta que cuando llegan al DIF no es alguien de lenguaje, sino es un psicólogo. Entonces, ¿dónde sería un lugar que tú nos recomiendes para una buena valoración del lenguaje, aparte de ti, claro, pero una institución que pudiésemos nosotros ir a que nos valoren a nuestro niño y niña? Bueno, yo recomendaría dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación está el área de comunicación humana. Yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque ahí les hacen una valoración completa, cuentan con el foniatra, cuentan con el audiólogo, cuentan con psicología, cuentan con esta parte también de lenguaje. Entonces, lo que hacen es un diagnóstico netamente completo, ¿no? Porque ellos van a ir descartando, como te decía, ¿no? Lo van a pasar con el audiólogo para ver que el problema del lenguaje no sea un problema auditivo. Lo van a pasar con el foniatra para ver que el problema del lenguaje no tenga que ver con alguna alteración en lo que es el aparato fonoarticulador. Lo van a pasar con la terapeuta del lenguaje para ver en qué nivel se encuentra. Entonces, o lo van a pasar con la psicóloga también para descartar que sea alguna situación emocional. Entonces, creo que el Instituto Nacional de Rehabilitación en el área de comunicación humana está muy completo, está muy, muy completo en esa parte para dar lo que son los diagnósticos. Ok, y bueno, ahora sí vámonos con nuestra última pregunta y nos dicen, soy maestra de lenguaje en el Estado de México en USAER. ¿Hay alguna evaluación del lenguaje que recomiende para alumnos de primaria con discapacidad intelectual? Sí, está la prueba de evaluación neurolingüística. Esa prueba de evaluación neurolingüística es muy buena, es para niños preescolares, sin embargo, nos da mucha pauta para poderla implementar o aplicar en lo que son la primaria baja, en lo que son los primeros grados, porque los indicadores son como muy asertivos en ese sentido. Ok, y si nos puede nada más repetir el nombre del INR. INR, INR. INR. Estas son las siglas INR
y el área es comunicación humana. Ok. Aquí para resolverle de una vez. Ok. Y bueno, deja ver si tenemos alguno. Que si que sabrás tú si todas las personas pueden tener acceso o necesitan ser algún tipo de derechohabiente o algo así. Me parece que las citas las puedes sacar vía internet. Ya todo es vía internet. Puedes Ok. llamar o puedes hacer la cita y no tienes que ser derechohabiente, solamente hacer tu cita hasta donde. Sí, hasta donde yo recuerdo también nada más era sacar tu cita, ¿no? Tardan un poquito, eso sí, pero como tú dices, la valoración vale la pena. Así es. Ujú. Y bueno, pues ya comentarios mira, recomiendo con el dedo. ¿Recomiendas tú que el niño siga con el dedo la lectura? A mi hija ya se le hizo examen de vista y no necesita lentes, pero he notado que si no sigue la lectura con el dedo sobre el renglón, se pierde. Es su estrategia, ¿no? Es la estrategia que la pequeñita ha hecho. Sin embargo, podemos irla sustituyendo por esta tablilla que mencionaba yo para ir guiando la lectura. A lo mejor ya ir de manera paulatina, irle quitando esta manía o esta estrategia, e irla cambiando a lo mejor con una tarjetita que le vaya indicando como cuál es el renglón siguiente. Ya no tanto como para ir manejando, como para ir indicando la palabra, sino ya que vea de manera global como toda la oración o todo el renglón. Ok. Y María Magdalena nos escribe insistentemente que si conoces alguna otra institución, porque no le dieron la atención. Es que es complicado de repente ahí en el INRE, hay mucha gente, ¿no? Todos los DUDEI canalizamos ahí. Entonces, tenemos En el eso. GEA González también, en el Hospital GEA González también hay área de lenguaje. Ok, ahí está María en Geo González, ¿verdad? Estos dos que mencionas, si yo mal no recuerdo, tú dime, ¿están en área de hospitales, Ancibi? Los dos están en área de hospitales. Ahí en el área de hospitales. Y bueno, pues creo que, mira, fíjate aquí, ahí tenemos unos comentarios de que sí han dado atención en el INRE. Lo que pasa es que yo creo que pasa como en todas las instituciones en México. Si tienes suerte, ya Ándale. te atienden, y si no tienes suerte también. Yo sí les recomiendo que insistan, que vayan ahí, porque tenemos los mejores diagnósticos que nos mandan son de ahí, precisamente por todo esto que dices, ¿no? Van descartando de dónde viene el origen, porque pues, puede ser mucho, ¿no? Desde alguien que no escucha bien hasta alguien que está pasando por una situación un poco traumática que no quiere hablar. Y bueno, yo te quería hacer ya una última pregunta, y de hecho esta es muy similar a la de un chico que nos dice, ¿qué podría estar pasando con un alumno que confunde la A con la O y viceversa? Por ejemplo, la palabra también la lee como la escucha. ¿Crees que aquí no escribió todo eso? Y ahí viene mi duda, que creo que va en relación a esta. ¿Hay algo que nos indique que hay o empieza a sospecharse de que haya un caso de dislexia, un problema ahí de aprendizaje que sea dislexia? Y yo te lo pregunto porque también en preescolar nos pasa mucho que confunden la P con la D, la O con la A, y llega la mamá muy alarmada, ¿no? Porque se alarman, hay mamitas que dicen es que porque escribió al revés ya tiene dislexia, y bueno, otra vez es verificar que vea bien, ¿no? Que también que escuche bien, ¿no? Y otras veces, pues sí se les va. O sea, yo he notado que sí se les va, ¿no? Que por estar jugando o por alguna otra cosa, pues se les va. Pero tú que eres experta en esto, ¿hay alguna señal que nos indique que sí hay que tener cuidado porque hay dislexia o no la hay? Bueno, en el caso de que confunde la A o cambia la A con la O, pues lo primero que tenemos que hacer es
descartar, ¿no? Descartar a lo mejor alguna situación auditiva de que no le esté permitiendo escuchar como adecuadamente el sonido, por eso los esté cambiando. La otra, bueno, hacer conciencia, ¿no? Por lo que decía, lo que comentaba, ¿no? Hacer conciencia de cómo tengo que poner el punto y modo de articulación de cada sonido, de cada fonema, para que lo esté emitiendo de manera correcta. Y bueno, a lo mejor le podemos poner una serie de ejercicios en donde mezclemos la A, la O, la I, A, O, I, A y así. Y entonces pedirle que con el color naranja marque la A y entonces vaya emitiendo, a la par de que la va identificando de manera gráfica, vaya emitiendo el sonido de manera verbal también. Esa. En cuanto a lo de la dislexia, sí, se da mucho en preescolares también y bueno, en primeros grados, pero a veces nos damos cuenta que es una cuestión de dificultad en la lateralidad. Ajá, en esta cuestión de lateralidad, de a lo mejor todavía no identifican bien dónde es derecha, izquierda, arriba, abajo, entonces eso está provocando a que también ellos, bueno, lo vayan poniendo solamente a veces por poner o no vayan identificando. Si tú les dices es para la derecha y si no saben cuál es la derecha, pues lo ponen para la izquierda, ¿no? Entonces ahí también, antes de dar un diagnóstico como de dislexia, sí tendríamos que estar viendo cómo está esta cuestión de la lateralidad, empezar a hacer ejercicios de lateralidad y de, ay, se me fue la palabra, de atención, ejercicios de atención, de lateralidad y de figura fondo también. Ok, bueno, y mira, ahora están surgiendo muchas dudas. ¿Algún ejercicio para niños que tartamudeen? Algo que les pueda ayudar ahí. Ejercicios de respiración. Okay. Ejercicios de respiración, de relajación antes de hablar. Respiro, saco y hablo. Y de esa manera voy hilando las palabras o las palabras o las ideas que quiero ir diciendo. Perfecto. Y una mamá que nos dice, tengo un niño de 3 años y 9 meses, pero el niño sí reconoce las imágenes y dice el nombre. Lo que no hace es pronunciar más de 4 palabras seguidas. Ejemplo, mamá, ¿qué estabas haciendo? Así y está en un jardín. Parece ser que no va más allá de las 4 palabras. ¿Qué nos podrás decir de ello? ¿Habrá un problema de lenguaje o es solo cuestión de irlo estimulando a que hable más? Te vuelvo a repetir, ya tiene 3 años, 9 meses y tendríamos que estarle realizando una valoración para ver en qué nivel de lenguaje se encuentra y a partir de ese irle dando como los ejercicios adecuados. Sin embargo, lo que puede estar realizando es ir trabajando esta parte de la estructuración con imágenes, o sea, con imágenes, por ejemplo, le puedo poner una fichita que representa después la imagen de la mamá, después el verbo come, sopa, ¿no? Y entonces, mediante esta secuencia de imágenes, él puede ir, podemos lograr que él vaya estructurando. La mamá come sopa, ¿no? Entonces, pero es darle el apoyo visual mediante tarjetas podemos hacer. Sin embargo, ya para la edad que tiene, pues sí tendríamos que estarle haciendo una valoración para ver en qué nivel se encuentra. Ok, entonces tú nos dices que si a esta edad de los 3 años se sigue presentando dificultad en el lenguaje, sí irnos directamente a una valoración. Tú sí recomendarías eso. Perfecto. Sí. Y bueno, aquí nos preguntan, ya es la última que tenemos, ¿hay pruebas neuropsicológicas que recomienden? Bueno, me imagino que las que mencionas que hacen en el INC, ¿no? De todo ello. Sí, esa es muy complementaria, o sea, realmente ahí la valoración es muy completa, te digo, porque va descartando todo, ¿no? Y te puede dar un diagnóstico con mayor certeza, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, también a veces hacen, lo que observamos es que cuando los mandan a terapia de lenguaje, a veces les hacen nada más evaluaciones psicopedagógicas, pero no como tal una valoración del lenguaje. Entonces, solamente seguimos como trabajando el lenguaje así de manera como hoy te trabajo esto, mañana el otro, pero no estamos
dando respuesta a ciencia cierta de esa problemática, ¿no? Y debemos entender que no nada más un problema de lenguaje de habla es esta parte de no poder pronunciar, ¿no? Sino como decían, esta parte de no poder estructurar una serie de ideas, que lo que quiero expresar no le puedo dar como esa secuenciación también, ¿no? Sí es. Y bueno, pues alguna recomendación que quieras hacer a docentes, mamás, papás, antes de que cerremos nuestra plática de hoy. Pues mi recomendación es continuar con esta parte de la estimulación del lenguaje que es primordial para el aprendizaje, evitar en la medida de lo posible el uso de tecnologías. Yo sé que ahorita se viene esta parte de la televisión, pero del aprende en casa, pero yo creo que hay que empezar por limitar el uso de las tecnologías en nuestros pequeñitos, estimular más esta parte del lenguaje, estimular más esta parte del aprendizaje vivencial, que los niños tengan interacción con todo su entorno, ¿no? Que puedan ir descubriendo mediante todo lo que los rodea y que ellos vayan como experimentando, que los dejemos ser más niños y que los saquemos como de esto, ¿no? De un aparato. Bueno, pues muchas gracias por la plática del día de hoy. Te agradecemos que estés aquí por segunda vez. Lo que nos gusta siempre son esas presentaciones claras, concretas y rápidas, ¿no? Porque de repente decimos, ay, es que el especialista lo sabe todo y no es verdad, ¿no? Y siempre que hay este trabajo donde tú eres de lenguaje y alguien es de aprendizaje y demás, pues se va haciendo un trabajo colaborativo muy bonito. Bueno, pues yo mi única recomendación que quiero dar antes de irnos es, igual te apoyo Ansibi, evitar el uso de las tecnologías y si se van a usar las tecnologías, bueno, buscar aplicaciones que ayuden a estimular el lenguaje, ¿no? No estar en el YouTube, en el Fortnite, ¿no? Porque está bien, pero como diversión, como un ratito, pero no siempre, ¿no? Sí, todo con medida, todo muy supervisado, sobre todo en estas edades de preescolar, primaria, bueno, educación básica, porque pues ahorita no sabemos qué se puede encontrar en el internet y que va a estar muy saturado y demás. Bueno, supervisar si se van a hacer uso de tecnologías, porque yo veo que hay mamás que ya realmente se desesperan, ¿sí? Pues buscar aplicaciones que les ayuden a estimular el lenguaje, su motricidad. Muchos de estos videojuegos que existen, también hay de baile, de resolver acertijos, todo eso que vaya muy bien encaminado. Y bueno, los quiero invitar a que se unan a la plática del día de mañana, viernes 8 de la noche. Va a estar, si no me equivoco, va a estar moderando Alfonso. Le decimos que es nuestro rockstar. Aquí está apoyándonos hoy con lo técnico. Y se va a tratar de los psicólogos en educación especial, sus implicaciones tanto laborales como pedagógicas. Entonces los invitamos a que se unan mañana. Tenemos 4 invitados, todos psicólogos de diferentes UDIs y USAERs. Tenemos ahí una invitada de Michoacán, otro de Veracruz, entonces va a ser muy enriquecedor porque como tú sabes, Ansibi, no siempre se lleva el mismo modelo de trabajo, ¿no? Prueba de eso es que aún hay USAERs y ahorita está con lo de las UDIs. Bueno, entonces los esperamos. Gracias, Alfonso, que está llevando esta transmisión en vivo para ustedes. No crean que los abandona. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. La sesión queda grabada y se sube a YouTube. Suscríbanse a nuestro canal para que podamos seguir haciendo estas pláticas que siempre tratamos de hacerlas con personal que primero está frente a grupo o que está teniendo una incidencia en su escuela. No crean que los hacemos con académicos de escritorio ni con personas que no conocen nuestra realidad en México. Así que bueno, me despido. Muchas gracias, Ansi, muchas gracias, Alfonso, y que descansen todos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.